Ok, bien. Te disculpen. Vamos a hablar acerca de la revisión de conceptos actuales en el diagnóstico de la displasia y el desarrollo de la cadera. De manera de introducción, sabemos que la displasia y el desarrollo de la cadera es un espectro de anomalías que afectan la articulación coxofemoral en desarrollo. Es una patología muy común, tan común que es la principal patología ortopédica en los pacientes pediátricos en cuanto al crecimiento y desarrollo que vamos a ver. Y a pesar de ser común, pues es bastante controvertida y confusa, a pesar de los avances en el diagnóstico y tratamiento. La identificación temprana es nuestro principal objetivo, ya que pasarla por alto pues tiene una importante repercusión en la clínica pues, y en la vida del paciente. Un paciente que va a estar con dolor, con dificultad para la marcha y eventualmente pues va a ser una cadera que va a presentar signos de desgaste temprano. Actualmente pues no existen lineamientos universales para el abordaje de esta patología. Hablando acerca del término displasia el desarrollo de la cadera, es un término que engloba una gama de alteraciones estructurales que involucran todo el desarrollo de la cadera. Estas alteraciones pueden ir desde una luxación franca, una subluxación o inestabilidad, y la displasia como tal de la cabeza femoral y del acetábulo que consiste más en alteraciones de la forma, el tamaño y su orientación. Todos estos cambios responden básicamente a dos mecanismos, laxitud ligamentaria y o la inestabilidad mecánica. Hablando un poco de la terminología a manera de historia, por allá por el año 1832, Guillaume Dupuytren fue el primero en encuñar el término pues describió esta patología como una luxación congénita de la cadera. Por el año de 1980 se fueron viendo los primeros cambios en la terminología y apareció el término displasia el desarrollo de la cadera, que para el año 1991 el POSNA y la AOS respaldaron el término con el propósito de vincularlo un poco de la terminología congénita, porque esta patología se logró ver que se presentaba a lo largo del desarrollo de la cadera del niño. De hecho, el diccionario de la American Heritage College define displasia como desarrollo anormal o crecimiento anormal. Y algunos pues dicen que el término displasia del desarrollo de la cadera es algo redundante y que en realidad deberíamos hablar acerca de displasia de la cadera. Hablando un poco acerca de la anatomía y el desarrollo de la cadera, sabemos que inicia alrededor de la semana 7 con una hendidura en el primordio de la extremidad, donde las células precartilaginosas van a ir formando y van a ir desarrollándose y eventualmente pues a la semana 11 ese desarrollo va a estar completo. Sabemos que la epífisis femoral es cartilaginosa y está unida al trocánter mayor. Y alrededor del cuarto a sexto mes entonces es que empiezan a aparecer los centros de osificación en la epífisis proximal. El acetábulo, formado por pues, el cartílago trirradiado, crece en diámetro hasta los 9 años. Y a partir de esa edad, pues aparecen el crecimiento, los núcleos de osificación, ilion, isquion y pubis, y va a crecer en profundidad hasta la maduración esquelética. Hablando un poquito acerca de la fisiopatología de la displasia del desarrollo de la cadera, sabemos que los cambios que se dan son graduales y progresivos. Inicialmente son reversibles. Nosotros vamos a tener esta cadera que poco a poco, por estos factores que hablábamos, laxitud ligamentaria e inestabilidad mecánica, vamos a tener una cadera que poco a poco va a ir entrando y saliendo la cabeza femoral va a ir entrando y saliendo del acetábulo. A medida que pasa eso, vamos a ver que la cápsula se elonga, se suelta, que hay cambios en el labrum y que las estructuras que forman parte de los tejidos blandos de la cadera van a ir cambiando en su morfología. Vamos a ver que el ligamento redondo se estira
Y si la cadera permanece luxada o en un estado de constante incongruencia articular, nosotros vamos a ver que se van a ir desarrollando las estructuras como el pulvinar, que es ese crecimiento en la base del acetábulo, de tejido fibrograso, el alargamiento del tendón, perdón, el alargamiento del ligamento redondo. La cápsula va a estar mucho más elongada, va a tomar esa forma de reloj de arena que muchos describen, que pues se amplía inicialmente y luego se ensancha y en la parte estrecha de ese reloj de arena, entonces va a impedir que posteriormente la cadera pueda volver a tener esa congruencia con el acetábulo. No podemos dejar de hablar también del ligamento transverso del acetábulo que muchas veces impide la reducción al estar pues esta cadera en constante luxación y también pues la parte muscular, el iliosoas, hace su función mala, bueno, se interpone ahí entre los tejidos, aprieta la cápsula e impide también la reducción. Hablando acerca de la epidemiología, sabemos que una patología que a nivel global tiene una incidencia de 3 a 4 por cada 1000 nacidos vivos. El 60% de las presentaciones de las presentaciones de la displasia de la cadera afecta la cadera izquierda, 20% a la derecha y 20% bilateral. Hay factores de riesgo que están descritos en la literatura ampliamente. El primer embarazo, pues, porque al estar el útero grávido, pues, por primera vez, está tenso, las estructuras abdominales que rodean también a este útero de primera gestación van a hacer compresión. Así que se dice que uno de los factores de riesgo importantes es el primer embarazo y el sexo femenino también porque hay una hormona que toma un papel importante en el embarazo, que es la relaxina. Esta relaxina pasa a través del útero y va a permitir esa estabilidad o elongación de la cápsula articular a nivel de la cadera, sobre todo en el sexo femenino. Los antecedentes familiares, 12-1 en primer grado, una relación 12-1. Hay presentaciones podálicas, sabemos que las presentaciones de nalga aumentan las probabilidades de presentar displasia el desarrollo de la cadera, sobre todo si es la imagen C, donde vemos al niño con las caderas completamente flexionadas y las rodillas extendidas. La gestación múltiple, pues porque es dos cuerpos ocupando un mismo útero, van a reducir el espacio que hay para que se pueda dar la movilidad a ese nivel, a nivel intrauterino, la macrosomía, el oligohidramnio, y también son patologías que restringen el crecimiento o impiden esa movilidad adecuada a nivel del intraútero. Y las anomalías ortopédicas relacionadas, el metatarso adductor, la tortícolis congénita y el pie equinovaro, pues también se ve que han tenido relación con la displasia del desarrollo de la cadera. Este estudio de un metaanálisis que se hizo de factores de riesgo de displasia del desarrollo de la cadera evaluó que hasta 10% de los pacientes que presentan displasia del desarrollo de la cadera no tienen ningún factor de riesgo. Y esto es importante que nosotros lo sepamos porque no todo paciente que tiene los factores de riesgo que ya describimos automáticamente pues va a presentarlo. Sí, sí, tienen más riesgo de presentar la patología, pero los que no tienen factores de riesgo, pues también tenemos que estar pendientes porque existe la probabilidad que tengan la patología aún cuando no tengan ninguno de estos factores. Hablando acerca del tamizaje de la displasia, el desarrollo de la cadera es un tema controversial. A nivel internacional no existe un consenso sobre un protocolo de detección. Existen diferentes programas en cada uno de las zonas geográficas a nivel mundial. La Unión Europea, pues, tiene sus programas, Australia, Norteamérica, que es básicamente lo que nosotros vamos a ver, las recomendaciones que vamos a ver más adelante, pues, derivan de los programas que tienen en América del Norte. Sabemos que el tamizaje neonatal
clínico solamente no es suficiente. Hay programas que incluyen el tamizaje neonatal solo, pero hay programas que incluyen, se dicen tamizaje selectivo, porque además del examen físico, incluyen los factores de riesgo, perdón, del examen físico y los factores de riesgo positivos. Entonces, a este tipo de pacientes le van a hacer una ecografía. Y el tamizaje universal, pues a todo paciente se le hace un examen físico, a todo paciente se le evalúan los factores de riesgo y a todo paciente se le hace una ecografía al momento de nacer. Esta es una revisión sistemática que se hizo de todos los métodos de screening, de tamizaje que se desarrollan a nivel europeo y llama la atención que una de las conclusiones que diga es que hubo una disparidad significativa entre la cantidad y la calidad de la investigación de cada país, lo que dificulta comparar de manera suficiente cada uno de los enfoques de detección. El diagnóstico de esta patología depende de tres pilares, básicamente: el clínico, el ultrasonográfico y el radiológico. El diagnóstico clínico, pues, nosotros debemos saber o debemos entender que la displasia del desarrollo la displasia del desarrollo de la cadera es una patología dinámica. Y el examen cambia a medida que el niño va creciendo. Nosotros debemos, a medida que el niño va pasando por cada una de estas etapas, nosotros debemos ir buscando los signos que puedan sugerirnos que el niño pueda presentar la patología. 95% del éxito del tratamiento se logra si nosotros detectamos tempranamente a estos niños. Cabe destacar que el examen físico normal, postnatal, inmediatamente después que el niño nace, no excluye un diagnóstico posterior de displasia del desarrollo de la cadera. La Asociación Americana de Cirujanos Ortopédicos tiene una recomendación moderada acerca de la vigilancia después del examen normal de la cadera infantil. La evidencia moderada apoya que un médico vuelva a examinar a los bebés previamente examinados, aunque tengan un examen normal de la cadera en vistas posteriores hasta a los 6 meses de edad. Hay un estudio de baja fuerza, pero que pues, tiene una evidencia significativa de que los estudios repetidos a los 3 meses fueron producidos pudieron identificar displasia del desarrollo de la cadera de forma tardía. Durante pues, el examen físico lo vamos a categorizar por edades. En los pacientes menores de 3 meses, pues los signos clásicos de Ortolani y Barlow. Sabemos Ortolani, pues vamos a poner nuestro dedo pulgar en el tercio medio del muslo. Vamos a llevar esa rodilla a flexión y vamos a buscar reducir una cadera que está inestable, subluxada o luxada, tratando de hacer pues, una abducción. Vamos a tratar en un ángulo de 90-60 grados, vamos a tratar de reducir esa cadera. Y Barlow es completamente lo opuesto. Vamos a buscar luxar la cadera, vamos a llevar esa cadera a flexión, la rodilla a 90 grados y vamos a hacer un empuje hacia posterior buscando luxarla. Estos signos desaparecen de forma temprana. A medida que el niño se va desarrollando, las estructuras que rodean la cadera van tomando mucha más consistencia y estos signos van desapareciendo y se dice que alrededor de las 8 semanas de vida ya van perdiendo sensibilidad. ¿Cuáles son los aspectos positivos? Bueno, se ha informado que el 70% de las inestabilidades clínicas de la cadera resuelven dentro de las 2 semanas de edad y el 88% dentro de las primeras 4 semanas. Esto quiere decir que pues podemos encontrar caderas que nos pueden parecer inestables, pero que debemos saber que la mayoría de esas caderas va a resolver de forma espontánea. El tratamiento de la inestabilidad neonatal de la cadera puede retrasarse en estos casos hasta 2 a 6 semanas si sabemos esta evolución natural de la cadera. ¿Ok? Y es por esta razón que en algunos programas de screening se prescinde de un ultrasonido temprano o por lo menos se prescinde de utilizarlo de forma universal. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Bueno, que el examen físico es operador dependiente también.
Y llama la atención estos dos estudios de screening de displasia del desarrollo de la cadera, uno en Dinamarca, otro en Malasia. Los autores describen más o menos una sensibilidad y una especificidad de Barlow y Ortolani de alrededor de 66 y 95% si es realizado por manos expertas, ortopedas o personal que ha sido capacitado para realizar estas maniobras. Y estos mismos estudios dicen que la sensibilidad y la especificidad disminuye si se realiza por personas que no están capacitadas, que no están tan familiarizadas a hacer este tipo de evaluación. Entre 36 y 40% la sensibilidad y un 75-98% la especificidad. ¿Qué nos lleva a esto? Bueno, aumentar la tasa de falsos negativos. Y si aumenta la tasa de falsos negativos, entonces vamos a encontrarnos con diagnósticos tardíos. Y al encontrarnos con diagnósticos tardíos, al momento de hacer una intervención, vamos a tener que hacer mayores intervenciones, ya sea conservadoras o quirúrgicas. Dentro del examen físico de los niños con menos de 3 meses, también el signo de Galeazzi es un signo que nos puede dar indicios de que hay una displasia del desarrollo de la cadera. Vamos a poner al paciente en supino, vamos a llevar las rodillas flexionadas y si encontramos una simetría de las alturas de la cadera, pues esto puede sugerir que hay puede haber una patología. La pregunta es, ¿estamos haciendo el examen físico? Y tomo un breve momento para contar una anécdota. La bebé que está en la imagen es mi bebé. Nació hace poco, hace casi 2 meses. Y ella, pues, tuvimos unas condiciones y se tuvo que quedar hospitalizada por una sepsis neonatal 7 días en el hospital donde estaba. Me llamó la atención que durante estos 7 días, y lo digo pues con evidencia, porque estaba bastante ahí, y mi esposa también, mi esposa es médico, nunca le llegaron a hacer un examen físico como tal a nuestra bebé. Buscando, pues precisamente, que hubiese un Ortolani o un Barlow como tal, ¿ok? Sabemos que en países como el Reino Unido, Suecia, el médico debe consignar en las primeras 72 horas si las pruebas están positivas o negativas, o por lo menos si hay signos de inestabilidad. Yo no vi eso, no vi eso, pues lamentablemente, y por eso me hago la pregunta, o sea, si nosotros estuvimos ahí pendientes y nunca apareció nadie, ¿realmente estamos haciendo el examen físico? Otra cosa que les cuento como a manera de anécdota, una vez que estaba en la visita con la bebé, pues yo preocupado, usted sabe, ortopeda, no puedo permitir que mi hija tenga una displasia del desarrollo de la cadera o por lo menos está en aguas y no sé, ¿no? Yo mismo le estoy haciendo el examen y eso va pasando la neonatóloga y me dice, oye, muchacho, oye, ten cuidado que le puedes producir una luxación de la cadera. Eso no se hace así, tú no le debes abrir las piernas a la niña así. Y ella no sabía que yo era ortopeda. Yo le dije, doctora, tranquila, no se preocupe. Ahí hablamos. Entonces, me pregunto también, o sea, ¿quién está haciendo este tipo de evaluaciones en nuestros hospitales? El examen físico de la cadera en niños mayores de 3 meses, bueno, también la limitación de la abducción es uno de las pruebas que vamos a ver. Se dice que es válido a partir de los 14 días de vida, cuando la tonicidad del recién nacido se ha recuperado y una abducción menor a 60% puede elevar la sospecha de una displasia del desarrollo de la cadera. Vemos aquí que la cadera izquierda pues ha descendido, vemos un amplio rango, un 80 grados, pero la cadera derecha se permanece ahí solo con 40 grados, ¿ok? Entonces, después de las 8 semanas de edad, la sensibilidad de esta prueba es de 78.3%, un valor predictivo positivo del 54.7% en el diagnóstico de displasia de desarrollo de la cadera y se relaciona con grafo tipo 3, 4 y luxación eructible de la cadera que vamos a ver más adelante. En examen físico por arriba, niños que superan los 3 meses, vamos a poder también ver la simetría de los pliegues, la prueba de Klizik, que es una prueba pues que consiste en poner el dedo, el tercer dedo, el dedo medio sobre el trocánter, el dedo índice sobre la espina ilíaca anterior superior, y si estos dedos, la punta de los dedos pues apuntan hacia el ombligo, entonces pueden sugerir que hay una cadera normal. Pero si estos
dedos, la punta de los dedos apuntan hacia el espacio entre el ombligo y el área perineal, entonces puede sugerir que haya una luxación de la cadera y por tanto entonces estamos ante la patología que queremos buscar y encontrar. Un examen físico de un niño de un año o que camina, pues ya vamos a ver oblicuidad pélvica, una lordosis lumbar, una marcha de Trendelenburg y el niño puede presentar una deambulación con los dedos de pie. El diagnóstico por imagen es un complemento a una evaluación adecuada. Siempre que hayamos hecho una evaluación clínica, un examen físico bien detallado, entonces vamos a utilizar las pruebas de imágenes como un complemento. En menores de 4 meses se recomienda una ecografía y en mayores de 4 meses se recomienda una radiografía. Hablando acerca un poco de la ecografía, el Graf, por allá por el año 1979, en Austria, empezó a hacer las primeras descripciones y lo bueno pues fue que fue desarrollando un método que no incluía radiación ionizante, es un método seguro, no invasivo. Podemos ver todas las estructuras a nivel de la cadera. Sabemos que en niños que todavía no presentan datos de osificación más de 4 meses de edad, entonces este estudio es sumamente útil. Hay mayor rendimiento pues, en niños hay una forma estandarizada de obtener las imágenes. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, si se realiza de forma indiscriminada, aumenta los falsos positivos porque tiene una sensibilidad mucho mayor y las tasas de sobretratamiento y reexámenes pueden aumentar. Es por eso que una de las recomendaciones de la American Academy of Orthopedic Surgery, la AOS, con una evidencia moderada, no apoya la realización de exámenes de ultrasonido universales en los recién nacidos. Hay dos estudios de fuerza moderada que no mostraron una diferencia estadísticamente significativa entre el tamizaje por ultrasonido universal y selectivo en la cadera infantil para el diagnóstico de displasia del desarrollo de la cadera en una presentación tardía. ¿Okay? Ambos grupos se les hizo tamizaje, unos de forma selectiva, otros de forma universal, y al final pues no hubo cambio en la tasa de encontrar pacientes de forma tardía con diagnósticos de displasia del desarrollo de la cadera. Sabemos que si se hace antes de las 4 o 6 semanas puede presentar resultados espurios. Es por eso que en algunos países donde se utiliza el tamizaje selectivo se recomienda que si se hace un hallazgo al examen físico, que hay signos de inestabilidad o factores de riesgo, estas pruebas o la ecografía se haga después de las 4 semanas. El monitoreo de la reducción durante el tratamiento con arnés de Public es otra utilidad que nosotros tenemos con el ultrasonido. Y hay varios métodos. Graf describió inicialmente pues, su método, Harky pues, también incluye pruebas dinámicas de la cadera, Terse, Suzuki, también son muchos métodos. Lo importante es que cada uno de estos métodos debe presentar pues, medidas fáciles, accesibles, que todo el mundo entienda, estandarizadas, y Graph es uno de los pocos que cumple con estos requisitos. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver en una ultrasonido? Según el método de Graph, vamos a utilizar una imagen estándar. Y en esa imagen estándar vamos a evaluar ciertas estructuras. Vamos a buscar el ilion, vamos a buscar el borde acetabular, ese borde óseo duro, y también vamos a buscar el borde blando o el borde acetabular blando. ¿Ok? El ángulo alfa es el ángulo que se encuentra entre la línea basal, que va a ir a lo largo del ilion, va a atravesar la cadera, y se encuentra el ángulo alfa entre esta línea basal y el techo del acetábulo duro, una línea que va a pasar por el acetábulo duro. ¿Ok? Y el ángulo beta es un ángulo que vamos a ver entre esta línea basal y una línea que se traza a lo largo del acetábulo cartilaginoso. ¿Ok? Graph clasifica cada uno de estos hallazgos
dependiendo de la medición de los ángulos en varios tipos, de tipo del 1 al 4. Y vamos a ver pues que la tipo 1 un ángulo, tiene un ángulo mayor de 60 grados, un ángulo alfa mayor de 60 grados, un ángulo beta menor de 55 grados, y esto es considerado normal. A partir de ahí, pues van a ver las dos que van desde 40 a 59 grados y que se clasifican en A, B, C, y el tratamiento en las tipo 2 va a ser variable. En algunos va a haber observación y otros van a ser tratados con arnés de Pauli. El tratamiento lo van a hablar mis compañeros más adelante. Sabemos saber que las tipo 3 son categorizadas como subluxaciones y las tipo 4 como una luxación franca, y estas pues definitivamente ameritan algún tipo de intervención. ¿Cuáles son las recomendaciones de la AO? Bueno, hay una fuerte evidencia que apoya la realización de un estudio de imágenes antes de los 6 meses de edad en bebés con uno o más de los siguientes factores de riesgo. Si hay una presentación de nalga, antecedentes familiares o antecedentes de inestabilidad clínica al momento del examen físico, se recomienda que este niño o niña tenga un estudio de imagen antes de los 6 meses. Se recomienda que sea un ultrasonido entre las 2 y 6 semanas, ya sabemos que pues, preferiblemente entre las 4 y 6 semanas, y una radiografía a los 4 meses de edad. Hablando acerca del diagnóstico por imágenes, sabemos que la radiografía ya toma importancia en los niños que se tienen una presentación tardía o que nos consultan de forma ya mucho más avanzada, 4 a 6 meses. Y para poder nosotros hacer las mediciones y evaluar una radiografía como tal, buscando signos que puedan sugerir una displasia del desarrollo de la cadera, nosotros debemos tener una radiografía bien tomada. Esa radiografía debe ser en decúbito supino, debe tener una extensión no forzada de las caderas, y las rótulas deben estar neutras. Si se toma bien, nosotros vamos a ver los alerones ilíacos y los agujeros obturadores de tamaño similar, y el borde superior del isquion y el pubis deben estar al mismo nivel. Vamos a ver las líneas de Hilgenreiner, la línea H, línea horizontal que se traza en el borde superior del cartílago trirradiado y va de un cartílago trirradiado hasta el otro. Y la línea P o Perkins, que es una línea perpendicular a la línea de Hilgenreiner y que va a atravesar el borde lateral del acetábulo óseo. ¿Okay? Al trazar estas dos líneas, la línea de Hilgenreiner y de Perkins, nosotros vamos a obtener 4 cuadrantes, los llamados cuadrantes de Ombremann. Se dice que la cadera normal, una cadera no luxada, debe estar en el cuadrante inferior e interno de los cuadrantes de Ombremann, como vemos entonces aquí en la imagen en la cadera derecha. En la cadera izquierda vamos a ver que apenas se observa el núcleo de osificación que está en el cuadrante inferior pero externo, y podemos hablar de una cadera displásica o pues con ya signos tempranos de luxación o subluxación. ¿Ok? ¿Cuáles son los índices o las medidas que nosotros vamos a encontrar en esta radiografía que nos pueden sugerir displasia? El índice acetabular. Se dice que un índice acetabular es de 30 grados, pues el índice acetabular es la medición que se realiza entre la línea H y una línea que pasa por el borde óseo del acetábulo. ¿Ok? Este ángulo, el ángulo comprendido entre estas dos líneas, al momento del nacimiento debe estar alrededor de los 30 grados y más o menos 3. Se dice que para los 6 meses debe ser menor al 25 grados, y ya para los 2 años debe ser menor a los 22 grados. También debemos mencionar pues que hay arcos, el arco de Shenton y el arco de Calvé. Retrocedo un momentito acá, pues para nada más para ver pues que el arco de Shenton es la línea continua que va desde la porción inferior del pubis y que pues pasa acá hasta la porción proximal o metafisiaria del fémur en la cadera pues correspondiente. Vemos en la izquierda
que hay una pérdida de esa línea y esta línea de por sí sola no es el mejor indicativo. Hay fémures o caderas que pueden estar en anteversión y pueden presentar una disrupción de esta línea y no necesariamente están luxadas. Otro de los ángulos importantes para evaluar la displasia, pues el ángulo de Wilber, el ángulo centro-borde, pues es una medida pues, va a medir la posición de la cadera, es más confiable en niños mayores de 5 años y más de 20 grados se considera como tal normal. Cómo se mide? Pues la línea de Perkins normal pasa por el borde externo del acetábulo y vamos a trazar entonces una línea que va desde el centro de la cabeza buscando también entonces el borde externo del acetábulo. ¿Ok? Esa línea que pasa a través del centro de la cadera y el borde del acetábulo nos va a dar un ángulo y ese ángulo es el ángulo centro-borde. También se habla de la triada de Putin, muy famosa, pues incluye tres parámetros: el desalojamiento lateral y proximal de la cabeza femoral, la hipoplasia del núcleo de osificación de la cabeza femoral y la displasia del techo acetabular. ¿Ok? También existe una clasificación un poquito más reciente, la clasificación radiológica según el International Hip Dysplasia Institute, que fue desarrollada por Narayan alrededor del 2015. No requiere la presentación del núcleo de osificación del fémur. Esto nos da la oportunidad de hacer radiografías mucho más tempranas en donde de repente no hay el acceso a un ultrasonido. Y pues nos permite también pues, hacer un tamizaje y diagnóstico radiológico en edades tempranas, como había mencionado. Cuál es lo importante? Bueno, pues toma varios puntos, la línea H ya mencionada, la línea P también mencionada, pero en esta clasificación se va a tener una nueva línea que es una línea D, es una línea perpendicular que se traza a partir pues de estas dos líneas, la línea H y la línea P. Y un punto, el punto H, que es el punto que se localiza en la metáfisis, en el centro de la metáfisis proximal del fémur. Las grado 1 son las caderas normales y si este punto H pues está en contacto con la línea P o medial a esta. Las grado 2, pues el punto H va a estar lateralizado respecto a la línea P y medial a la D. El grado 3, el punto H va a estar lateral a la línea D y puede estar sobre o bajo la línea H y en el grado 4 el punto H está sobre la línea H. ¿Ok? ¿Qué dice la evidencia? La evidencia pues, nos dice que hay una evidencia limitada que apoya el uso de una radiografía de la pelvis, AP, en lugar de un ultrasonido para evaluar la displasia del desarrollo de la cadera en bebés a partir de los 4 meses de edad. Hay un estudio de 74 pacientes con caderas positivas en un ultrasonido para displasia acetabular que cumplían con los criterios de tratamiento. Se les hizo una radiografía AP de pelvis. Y de esos 74 pacientes que se habían encontrado datos de inestabilidad según el ultrasonido, se encontró que 30, o sea, 40% de ellas tenían índices acetabulares normales y no recibieron ningún tipo de tratamiento. Así que es por eso pues, que se recomienda que en niños mayores de 4 meses nosotros nos decantemos por la radiografía antes pues, que el ultrasonido. Y los estudios más en complementarios, pues la tomografía axial computarizada, que cada vez toma más importancia, para evaluar la relación de la cabeza femoral y el acetábulo y luego de un tratamiento cerrado, también pues, es útil para evaluar la displasia residual de la cadera y el tipo de deficiencia acetabular y la resonancia magnética, pues nos ayuda a ver las estructuras condrales y es útil para evaluar la congruencia articular en menores de 8 años. ¿Ok? Así que, gracias. Esta es mi contribución pues, en este tema tan importante de la cadera. Roger, ¿estás listo, no? Muy ¿Vale? bien, vamos a abrir primero, hablar primero sobre el último tema que es displasias del desarrollo cuando realizamos un diagnóstico tardío. ¿Cómo la podemos tratar? ¿Qué opciones hay? El tema va a ser presentado por el doctor Roger Sanjur.
El doctor Roger es residente de cuarto año del Hospital Rafael Esteves. Así que bienvenido, Roger. Hola, buenas noches. Primero que nada, disculpen de los problemas técnicos, pero bueno, vamos a empezar y ver más que nada la displasia del desarrollo de la cadera, un diagnóstico tardío, cómo lo trato. ¿Se escucha bien y se ve la presentación? Sí, todo en orden. Perfecto. Entonces empezamos hablando que un diagnóstico tardío es de un paciente mayor de 2 a 18 meses que presenta ya la deambulación. Este realmente es un tiempo que pusimos nosotros y los moderadores para esta charla, para evaluación de tener un consenso. Sin embargo, se habla que a partir de los 3 meses ya es un diagnóstico tardío. Sin embargo, pues hay otros tipos de tratamiento que probablemente mi compañero Conway hable un poquito más adelante, pero actualmente voy a hablar o enfocarme pacientes mayores de 12 meses. ¿Y por qué? La importancia es que a los 18 meses ya los tratamientos mínimamente invasivos o los tratamientos de una sola maniobra, por decirlo de tal forma, como una reducción cerrada, pues ya pierden un poco su efectividad y pues es lo que estaremos de tratar de más o menos expresar en este momento de la charla. Básicamente, 1.3 pacientes por 1.000 niños van a presentar una luxación de cadera y 5% de los recién nacidos van a presentar anormalidades de la cadera que no serán detectadas en un examen físico o que pueden detectarse en un estudio de imagenología, sin embargo, van a ser muy sutiles y pueden ser pasados por alto. Esto nos lleva entonces a nuestras metas, ¿no? Básicamente, tratar de que si un niño se pasa por alto, llega a nuestra consulta con una luxación de cadera posterior a los 12 meses y un paciente deambulador completo, vamos a necesitar lograr una reducción concéntrica de la articulación de la cadera lo antes posible, disminuir las complicaciones de los infantes, ya que pacientes después de 18 meses van a tener complicaciones sí o sí, aún con un tratamiento adecuado, y lograr una intervención efectiva previa a los 18 meses, que todavía tenemos muy buenos resultados con pacientes que son tratados efectivamente en este tiempo de edad. ¿Qué hacer? Manejo expectante, un manejo quirúrgico. Básicamente, reducción abierta, reducción cerrada, con o sin tracción previamente, reducción abierta, osteotomía acetabular, más osteotomía femoral en etapas, en un solo tiempo quirúrgico. Estos son los retos que nos vemos nosotros, pues, a enfrentarnos al paciente ya deambulador con una displasia del desarrollo de la cadera. ¿Por qué? Son múltiples las preguntas que nos vamos a hacer y vamos a tratar de dilucidarlas. Manejo expectante. En este estudio que se hizo por Madar Luru, él investigó una población de pacientes que llegan a 50 años de bajo y presentan un reemplazo total de cadera y vio que básicamente 25 a 50% de las personas que presentaban este tipo de procedimientos quirúrgicos presentaban datos de displasia de cadera. Esto nos sugiere que una displasia de cadera no tratada, no diagnosticada, aunque sea una subluxación, una inestabilidad que se reduzca, básicamente va a tener entonces un porcentaje alto de presentar un reemplazo total de cadera a una temprana edad. Y sabemos pues que esto es un reto para los artroplastistas manejar. Sin embargo, la inestabilidad de la cadera tiene un riesgo relativo de 2.6. Si hablamos de inestabilidad, básicamente un paciente que no presenta una luxación per se, pero presenta inestabilidad por laxitud ligamentaria o una subluxación de la misma, con índices acetabulares altos. En cuanto a la reducción cerrada, entonces, reducción cerrada se puede posterior a los 18 meses de edad, pues este estudio básicamente nos habla de que después de los 18 meses de edad podemos tener una reducción cerrada con una tracción. En este estudio nos presentan 20 caderas, perdón, 20 pacientes femeninas todas, las cuales se realiza reducciones cerradas. El mundo eran 52 caderas, de ellas 42 se logró una reducción cerrada, 10 de ellas inicialmente no dieron para reducción cerrada y se tuvieron que hacer reducciones abiertas. De las 42, 6 se tuvieron una redislocación o una falla de la reducción, y posterior a esto 36 se mantuvieron permanentes, de las cuales 29 fueron el total, de las cuales se manejó solamente con una reducción cerrada
sin tener que hacer gestos adicionales, obteniendo 24 pacientes con muy buenos resultados. Entonces aquí entra la discusión, ¿cómo tú sabes que una reducción va a ser relevante? Pues básicamente vamos a tener que hacer una arterografía, la cual nos va a hablar de ciertos datos. Primero que nada, hablamos de lo que sería un medial dye pooling, que es básicamente el tejido fibrograso de lo que sería la pared medial del acetábulo, forma un espacio vacío en este arteriograma, y si nos da entre 6 y 7 milímetros con la cabeza acetabular en el aspecto medial del acetábulo, es un buen indicativo de que la articulación coxofemoral está reducida, y además de esto que tenga una abducción de 40 grados sin presentar datos de subluxación o luxación, vamos a tener una cadera estable, y entonces posterior a esto pues manejamos a los pacientes con una espica y eso. El tiempo de este estudio básicamente eran 3 meses. Posterior a esto los pasaban a ortesis por 24 horas y luego por solamente nighttime o tiempo de cama. Y pues los pacientes presentaron un buen outcome o buenos resultados de estos pacientes solamente con una reducción cerrada. Estos pacientes variaban desde los 18 hasta se puede tratar como inicialmente un manejo lo menos invasivo posible. Sin embargo, pues se ve que es básicamente una cirugía a la carta. Si necesitas abrir y proceder a hacer otros gestos quirúrgicos, pues puedes hacerlo, o debes hacerlo, no puedes, debes hacerlo. Disculpen ahí. La reducción abierta, pues básicamente sin ningún otro gesto, llámese osteotomías tabulares, osteotomías femorales, pues van a tener todavía una importancia. Básicamente en este estudio nos presentan de que el enfoque relativamente menos invasivo, seguimos escalando en nuestras maniobras, pacientes que no se tomó en cuenta la edad, pero este estudio básicamente manejaba pacientes arriba de los 18 meses, fueron solamente puestos en tracción, y posterior a esto se realizaba la reducción. Este estudio me ayudó un poquito a discernir en cuanto a tracción o no tracción, y eso lo veremos un poquito más adelante, pero el estudio lo que sí hizo fue que de 430 caderas, se fueron básicamente depurando ya pacientes con caderas espásticas, otro tipo de combinación de osteotomías pélvicas o acetabulares, y pues llegó a un corte de 22 caderas o 20 pacientes en la cual solamente se realiza una reducción abierta. Posterior a esto se coloca una espica por 6 semanas, y aquí podemos ver cómo paulatinamente, después de 6 semanas, 6 meses y a los 28 meses, y la última radiografía control a los 5 meses, podemos ver una candela concéntrica reducida con un buen índice acetabular, lo que nos indica que todavía el estudio, el manejo de una luxación de cadera puede ser, puede ser solamente con una reducción abierta, sin otros gestos quirúrgicos que aporten mayor movilidad a nuestros pacientes. Entonces, este es un tratamiento en donde aún pasados los 18 meses todavía tenemos muy buenos resultados con lo que sería una displasia del desarrollo de la cadera. Con ocitracción aplicada previamente, como mencioné en el estudio que ya discutí, tracción es bastante controvertido. Sin embargo, se ha visto ciertos estudios que la tracción cutánea y bien manejada por un staff que nos logre presentar adecuada vigilancia a los tejidos blandos y dar las tracciones paulatinas, pueden presentar ayuda para la reducción cerrada de estos pacientes. Sin embargo, estos pacientes van a tener, y los únicos estudios que han presentado ciertos datos de mejoría en cuanto a necrosis vascular, reducción de la cadera, hablan de 4 a 8 semanas. Simplemente el estudio dijo que esto es prolongado, costoso, incómodo, y que además requiere de un personal competente para no presentar dichas afecciones cutáneas y demás. Entonces, ellos concluyeron, y se ha visto
que periodos pequeños de tracción, llámese una semana, 7 días, no tienen ninguna relevancia para reducir los riesgos de necrosis avascular y que esto básicamente no ayuda a la reducción cerrada o abierta y que probablemente sea pues no sea una conducta ya tan aceptada por los cirujanos como tal. Llegamos a lo que básicamente es uno de los manejos de hoy por hoy más practicados en la comunidad, pues reducción abierta, osteotomía acetabular y una osteotomía femoral. Se ha visto básicamente que este tipo de manejos, en este estudio que se hizo, básicamente nos hablan de que pacientes se compararon múltiples estudios y han visto que el uso de una osteotomía acetabular con una osteotomía femoral y una reducción abierta nos va a dar buenos resultados, tanto como índices acetabulares, nos va a ayudar con edades más avanzadas para poder hacer el tipo de manejo de salvamento o de tratar de conservar estas caderas jóvenes todavía, pero que básicamente ya tienen una edad algo avanzada y que en cuanto a tipificaciones radiológicas, a escalas de funcionabilidad, han presentado muy buenos resultados. Riesgos de necrosis avasculares, sí, obviamente, y es una de las complicaciones más comunes y más devastadoras de este tipo de cirugías, complicaciones que podemos ver hasta en un 17% y es aceptado en la literatura, pues, o se presenta básicamente este riesgo, ¿no? Entonces ellos tuvieron un 14%, una redislocación del 7% y básicamente una duración de 333 minutos, una pérdida sanguínea considerable porque ellos tuvieron que más o menos transfundir 84 ml. Ahora bien, la pregunta es, ¿esto es mejor o peor que hacerlo entonces en etapa? Posterior a esto, pues pasamos a lo que sería a la osteotomía femoral de acortamiento, que básicamente lo que buscamos es reducir el riesgo de la necrosis avascular, desrotar en cierta parte del fémur, ya que sabemos que la displasia del desarrollo de la cadera vamos a tener fémures anteversos excesivamente y con poca cobertura anterolateral, es básicamente el patrón que se describe, y esto nos va a ayudar entonces a tener una mejor concentricidad de lo que sería la articulación coxofemoral. Sin embargo, en estos estudios se ha visto que no recomiendan el uso de osteotomías varizantes por que además de que estás acortando, varizando, vas a acortar aún más, vas a presentar entonces algo de acortamiento del miembro inferior y aunado a esto puedes cambiar o presentar daños o complicaciones mecánicas en la rodilla. Y entonces podemos ver que el procedimiento triple, o sea, tener lo que sería una osteotomía acetabular, ya sea de remodelación o de acetabuloplastía, pues es viable. Combinado con una reducción abierta y una osteotomía femoral, vamos a tener muy buenos resultados aun cuando nosotros decimos 333 minutos es un tiempo prolongado. Y para resaltar sobre todo el beneficio de un solo acto quirúrgico, pues básicamente traigo este estudio, que es un estudio de una revisión sistemática de la evidencia, y se habla de que niños menores de 4 años expuestos a varios episodios de anestesia general usados para estos procedimientos, pues van a ser detrimentales para el paciente, mayor riesgo de retraso del desarrollo neurológico en comparación o contrastándolos con un solo acto, aunque sea un poco prolongado, pues va a ser mejor para los pacientes menores de 4 años, pues que es nuestra población en la cual estamos tratando de dar un impacto sobre esta patología. Esta es otra, básicamente, pregunta que nace, ¿no? Acetabuloplastía versus una osteotomía como tal. En este estudio se nos habla de que podemos ver que tenemos acetabuloplastías, que son osteotomías parciales, que lo que buscan es remodelar el acetábulo, como lo que sería la osteotomía o la acetabuloplastía de Pemberton o la de Dega o
otros tipos de que no van a tener básicamente un total de, una osteotomía total en lo que sería el hueso innominado y básicamente vamos a remodelar con una disminución del volumen acetabular y esto lo que nos recomiendan es aplicar los acetábulos superficiales y elipsoides. Otro tipo que es la osteotomía, ya sea de Salter, que es la que más se ha usado, se ha descrito en estos tipos de triple manejo de la displasia del desarrollo de la cadera, pues es donde se redirige totalmente el acetábulo para buscar compensar la insuficiencia esférica y anterolateral. Sin embargo, presentaron ciertos, eh, por decirlo así, diferencias al momento de tratar esta patología y con la osteotomía de Salter lo que veíamos es que tiene o va a tender primariamente a tener un defecto de cobertura posterolateral de lo que sería el acetábulo, ya que los estamos redirigiendo totalmente y además de esto, el total de impacto sobre el índice acetabular solamente va a ser más o menos 15 grados, que no es lo que logramos ver con una acetabuloplastia de Pemberton, de Degas, que van a tener una mejor corrección de lo que sería entonces el índice acetabular, que hoy por hoy es una de las mejores medidas para, pues, tanto como los resultados finales y el seguimiento de los pacientes pues a largo, mediano y pues corto plazo. Entonces sí, ellos hablaban de que básicamente entre lo que serían escalas funcionales, escalas radiológicas, sí tenemos unos mejores resultados, pero que no son estadísticamente concluyentes en cuanto pues a acetobuloplastia, osteotomía. Lo que ellos sí recalcan y tienen como algo que es una evidencia más fuerte y por qué el cirujano debería de optar por una acetabuloplastia en vez de una osteotomía triple o de este tipo de remodelación o de redirección acetabular es que si vas a hacer a un paciente con una displasia del desarrollo de la cadera bilateral, optes por una acetabuloplastia, ya que tienes menor tiempo de realizar lo que sería la osteotomía per se, vas a tener un menor sangrado del mismo y pues vas a tener un menor tiempo quirúrgico en una cadera bilateral. Esto es lo que pues pude encontrar básicamente acerca de lo que sería pues una o la otra. Reducción de caderas exitosas. Ojo, se ve algo y hay que prestarle atención a lo que sería la displasia acetabular residual, que esto se define como una cadera displásica aún después de un manejo apropiado o bien dado a una cadera que pues presenta datos de luxación, ¿no? Entonces vamos a tener que cuando tenemos una displasia acetabular residual, cuando tenemos un índice acetabular de 25 a 30 en un niño de 4 a 5 años, ¿verdad? Entonces, esto es importante ¿por qué? Porque esto denota aún más la importancia del manejo agresivo bien elegido para nuestros pacientes, ya que displasia acetabular residual se ha visto que aumenta el riesgo de presentar una cadera artrósica y dolorosa con mayor grado de rigidez y pacientes que van a presentar o que van a llevar a un reemplazo total de cadera en edades más prematuras, aunque presenten un tratamiento pues adecuado, ¿no? Básicamente. Entonces, esto nos habla de que si bien tenemos un niño que en algún momento se le hizo un tratamiento adecuado, pues todavía no presentamos el total, nuestra meta total o llevar a este paciente a un 100 y lo que buscamos es recalcar que vas a meritar de entonces un segundo procedimiento, el cual es totalmente adecuado para poder tratar de darle mayor tiempo de vida a esta cadera, pues que si bien se mencionó, pues vas a tener un riesgo de artrosis prematuro, inclusive en comparación a la cadera contralateral sana, ¿no? Y esto es un flujograma que más o menos nos habla de
que pacientes de 6 a 12 meses, que hablamos de un tardío 30, un índice acetabular mayor de 30, pues podemos tratarlo todavía conservadoramente. Si no presenta una mejora, pues entonces ya nos vamos a estudios un poquito más complementarios, y esto me llamó mucho la atención porque pues no hablan de la resonancia magnética como un estudio de gabinete para este tipo de patología. Sin embargo, se ha visto que es bien importante en un paciente un poquito más de edad avanzada, y hablando de 12 a 18 meses, presentar una tomografía para poder hacer mediciones un poquito más exactas. Se ha visto que el valor de un el índice acetabular cartilaginoso es mayor, o tiene una sensibilidad para diagnosticar y manejar este tipo de índices mejor que inclusive la radiografía y el CAT. Además de esto, vamos a tener que si mayor a 18 años, a los 2 años de edad, tenemos que presentar algún tipo de tratamiento, llámelo un tratamiento pues cerrado, abierto o de osteotomías complementarias. Entonces, tenemos que ver también lo que sería el ángulo centro-borde cartilaginoso, que se habla de que estos dos valores en una resonancia magnética van a tener mejor poder diagnóstico, ya que son más estables o son más identificables que los valores en radiología o inclusive en ultrasonografía. Y esto nos lleva también al tema de que ya no es tanto quien lo hace, sino que pues es un poco más estandarizado, y tenemos líneas y software que nos van a ayudar a presentar unas mediciones un poquito más apropiadas o exactas. Eh, entonces, nace la pregunta también, pacientes mayores de 7 años, pacientes que usualmente dicen, no, y ese niño déjalo así, y simplemente pues lo manejamos cuando ya tenga una edad para, pues que no pueda caminar y se le hace su prótesis y demás. Sí he visto, y inclusive había un estudio que se citaba pero era un estudio muy viejo, no lo traje a colación porque no me pareció adecuado para esta discusión, y encontré que lo que hablan es que pacientes mayores a 9 años que presentan displasia al desarrollo de la cadera tienen dolor, tienen además de esto acortamiento, tienen fémures que van a presentar daño, y lo que nos vamos a ver entonces es un paciente que tiene una calidad de vida muy limitada. Entonces ellos decidieron hacer un manejo quirúrgico triple en estos pacientes para poder, primero que nada, mejorar lo que sería el porcentaje de migración, que es 79%, una cadera migrada con una clasificación de Tony alto, lo bajaron a grados bajos de Tony, y además de esto con clasificaciones de Severin de 1 a 2 que clasificaban como buenas, excelentes, una mejoría de lo que sería el ángulo centro-borde, y el índice acetabular obviamente mejoró. Entonces, estos pacientes, pues aquí podemos apreciar cómo presentamos una displasia del desarrollo de la cadera evidente, con una cefalización de la cadera que no está concéntrica. Se realiza entonces el procedimiento quirúrgico con una acetabuloplastía, una osteotomía de fémur de acortamiento y de rotatoria, y posterior a esto vemos una paciente con muy buena función, menos dolor y una sensación de estabilidad en su cadera, pues que el autor de este estudio describe como satisfactoria en 3 grados de buena a excelente. Entonces, básicamente, esto es lo que quería presentar en cuanto al manejo de los pacientes mayores. Aquí traigo a colación un algoritmo que básicamente resume lo que ya hablé: pacientes de 6 a 18 meses, tratar con una reducción cerrada. Si es reducible, pues seguimos con una corroboración de lo que sería la artrografía, con un medial pool de 5 a 7 milímetros, ahora que lo ideal es menor de 6, o entonces si es estable o no es estable, y entonces ya con lo que sería la fijación parcial con una espica, un CAT, para ver que nuestras caderas estén concéntricas, como lo mostró nuestro compañero Sein en la imagen que él mostró del CAT. Posterior a esto, entonces ya evolucionar e ir con el seguimiento. Si es irreducible, pues hacemos actos quirúrgicos un poquito más agresivos, como una reducción abierta, que pacientes menores de 24 meses vamos a tener muy buenos resultados simplemente con una reducción abierta. En cuanto a pacientes de 18 a 48 meses,
Entonces, pues básicamente lo que ya hablaba, ¿no? La ortografía si es reducible, si es estable y simplemente pues presentar pues lo que sería el manejo con estica y eso. Si no logramos reducir la cadera, entonces ya tenemos que hacer una reducción abierta con una capsulorrafia y pues si aún así no presentamos buenos resultados, entonces ya ir con procedimientos un poco más agresivos como lo sería la acetabuloplastia o las osteotomías acetabulares y entonces una osteotomía pues derrotadora y acortadora del fémur. Básicamente es lo que traía para el día de hoy. Muchas gracias. Excelente, gracias, Roger. Vamos a ver si podemos colocar la presentación del doctor Conway. Vamos a ver, ¿se, se logra ver? Ahora sí, Jorge. Sí. Ok, entonces Conway, para que empiece, yo te voy pasando las Buenas diapositivas. noches todos. Mi nombre es Lawrence Conway, soy residente de ortopedia y traumatología del Hospital Santo Tomás y hoy les voy a hablar sobre el manejo oportuno de la displasia de desarrollo de cadera y, bueno, próximo slide. La displasia del desarrollo de cadera es un espectro que incluye desde un acetablo poco profundo hasta una luxación, como ya mencionó Zane. Si no se trata progresiva, se puede ver una artrosis precoz y limitación funcional. Por eso el objetivo universal es lograr una reducción concéntrica estable lo más temprano posible. Próximo slide. Próximo slide. El tamizaje de las maniobras de Bartlow y Ortolani son útiles, pero insuficientes, ya como mencionó en la ecografía con el método de Graf, es el estándar actual para evaluar la maduración acetabular. Los países que implementan tamizaje universal han demostrado una reducción clara en la necesidad de cirugías mayores. El siguiente slide. Un algoritmo global, el manejo se define por la edad del paciente. Menores de 6 meses se maneja normalmente con los ortesis, férulas, el Pavlik. De 6 a 18 meses, reducciones cerradas con arteriografía y muchas veces tenotomías. Y de 18 a 24 meses, una reducción abierta con osteotomías. Y en secuelas se ven las osteotomías correctivas también. Siguiente slide. Aquí tenemos un algoritmo que si desean se los puedo mandar por WhatsApp para que lo tengan, que es como un cheat sheet pues para el manejo de los pacientes para primero evaluar la displasia y el manejo. Siguiente slide. El manejo conservador que normalmente se ve en los niños menores de 6 meses. El arnés de Pavlik es el estándar de oro en los niños menores de 6 meses. Se coloca la cadera en flexión de 90 a 100 grados con abducción suave. Se debe usar 23 horas al día, retirándose solo para el baño. El control clínico y ecográfico se hace cada 1 a 2 semanas. La duración promedio del tratamiento es de 6 a 12 semanas hasta lograr reducciones estables. Si después de 3 a 4 semanas no hay mejoría, se considera un fracaso y debe suspenderse. Nunca se debe prolongar innecesariamente porque puede empeorar la luxación. Siguiente slide. La eficacia del Pavlik se ha visto una tasa de 89 o 90% de éxito cuando se usa en los niños menores de 6 meses, entre 3 meses, disculpa, y entre 3 y 6 meses la eficacia sigue subiendo, siendo alta alrededor del 88%, pero aumenta las complicaciones como el necrosis avascular y displasia residual. El factor pronóstico más fuerte es el diagnóstico temprano y también en qué estado o qué estadio de Graf se encuentra el paciente al momento de diagnosticarlo. Siguiente slide. Unas complicaciones con el manejo con el Pavlik es el riesgo principal es el necrosis avascular cuando la abducción es excesiva. También fracasa en luxaciones altas o irreducibles y nunca debe prolongarse el uso cuando no se logra reducción porque puede empeorar la situación.
Siguiente slide. Las férulas abductoras, cuando el public falla, las férulas abductoras son una alternativa. La férula de Tübingen es la más usada en Europa. Tiene resultados similares al public en menores de 3 meses, pero peor en luxaciones severas o cuando el inicio del tratamiento es tardío. Siguiente slide. El fracaso del manejo conservador es definido cuando la luxación persiste después de 2 a 4 semanas de ortesis. Muchas veces se debe a obstáculos intraarticulares como labrum, invertebrada o pulvinar. En pacientes mayores de 6 a 9 meses, la respuesta a el uso de la ortesis es mucho menor. Así que muy importante, que creo que hemos resaltado los tres en las charlas, es el diagnóstico temprano, y el manejo temprano es el meta en el manejo de displasia. Siguiente slide. Los criterios quirúrgicos normalmente el manejo quirúrgico se define por la edad del paciente, normalmente entre los 6 y 18 meses. La primera opción es una reducción cerrada con tenotomías y colocación de espica. De 18 a 24 meses, en la mayoría de los casos ya hay que hacer un tipo de reducción abierta, y ya después de los 2 años, como mencionó Roger, siempre se va a necesitar unas osteotomías. Siguiente slide. En reducción cerrada se hace bajo anestesia con fluoroscopio. Siempre se usa con el artrografía. Se hace tenotomía de los abductores para liberar la tensión, y la artrografía nos permite ver obstáculos intraarticulares y confirmar que la reducción es concéntrica. Una vez logrado la reducción, se coloca un yeso tipo espica con flexión de 90 grados y abducción de 45 grados, y el yeso se mantiene de 3 a 4 meses y se revisa cada 6 a 8 semanas. Siguiente slide. La artrografía en el displasia es fundamental en la reducción cerrada. Identifica obstáculos como labrum invertebrado, pulvinar o ligamento redondo hipertrófico. Además, permite diferenciar si la reducción es concéntrica o excéntrica. El signo de la espina de rosa es característica de una buena reducción concéntrica, que se va a ver en el siguiente slide. Ya puedes poner, ajá. Ahí en la imagen a mano izquierda se ve el signo de la espina de rosa, que significa una buena reducción concéntrica. Como mencionó Roger, se mide la distancia medial como un parámetro objetivo para ver si está reducido o no. Si es menor de 5 en algunos artículos o 6, se indica que la reducción es adecuada. Si el espacio medio es mayor de 6 milímetros, se debe sospechar que hay algo que no permite la reducción, y ya sería indicada realizar una reducción abierta. Siguiente slide. Un metaanálisis de más de 5.281 caderas con un fracaso del 20%, se observaron que los factores de riesgo para esto fue un TONIS 4, sexo masculino, y también la edad mayor en el diagnóstico. Como ya mencioné, muchas de las fallas de reducción cerrada llevan a una reducción abierta. Siguiente slide. La reducción abierta se indica cuando la cerrada es fallida o cuando la luxación es irreversible, generalmente entre los 18 y 24 meses. El abordaje más común es el anterior de Smith-Peterson. En menores de 1 año también se habla de usar un abordaje medial. El procedimiento consiste en una capsulotomía, resección de obstáculos que no logran la reducción, como el pulvinar, el ligamento redondo, y liberación de la cápsula posterior. Después se coloca una espica en flexión y abducción, ya mencionado, por 3 a 4 meses. En muchos casos se asocia a osteotomías ya cuando no hay suficiente cobertura acetabular. Siguiente slide. Las osteotomías pélvicas son claves en displasia residual o en pacientes mayores. El Salter reorienta globalmente el acetábulo. La Pemberton y Dega corrigen principalmente la cobertura anterosuperior. Cada técnica tiene indicaciones específicas según la edad y la morfología de la displasia. Siguiente slide. Osteotomías femorales. Las osteotomías femorales
complementan la cirugía pélvica, como mencionó Roger, se usa en conjunto. Puede ser de varización para aumentar la cobertura, de rotación para corregir anteversión excesiva o de acortamiento para disminuir tensión del nervio ciático cuando tenemos una luxación bastante alta. Siguiente slide. La osteotomía Salter. La osteotomía Salter es usado en niños pequeños con el cartílago abierto. Solo logra corregir entre unos 10 a 15 grados del índice acetabular. En comparación, el Pemberton ofrece menor cobertura, pero te deja corregir más grados. El siguiente slide. Como ya mencionado, el Pemberton te logra corregir más que el Salter, que son unos 20 a 25 grados, y proporciona mayor cobertura anterior-superior. Es ideal en pacientes con displasia severa y en niños de 18 meses a 6 años. Siguiente slide. La osteotomía de Degas es parcial transiliaca y mantiene la continuidad posterior. Este permite una corrección multidireccional y es especialmente útil en pacientes con problemas neuromusculares como la parálisis cerebral, ya que esta osteotomía logra una mejor cobertura posterolateral, y en estos casos de pacientes con parálisis cerebral se observa que las luxaciones normalmente son posteriores. Siguiente slide. La osteotomía de Chari y el periacetalosteotomy de Gans es una opción de rescate en los pacientes adolescentes con cobertura muy deficiente y cartílago cerrado. Las osteotomías periacetales de Gans es la opción gold standard en adolescentes y jóvenes adultos y corrigen la organización acetabular mientras preservan la congruencia articular. Siguiente slide. El mensaje práctico: en niños menores de 6 años se usan los osteotomías como el Salter o Pemberton según la severidad de la displasia, y en pacientes con problemas neuromusculares está indicado el Degas, y los pacientes que ya son esqueléticamente maduros se usa el Gans. Siguiente slide. La evidencia en un metaanálisis de 22 estudios se observaron que el Pavlik y el Turinabant son más eficaces entre más temprano se usa, menos de los 6 meses, y entre más precoz hay menos tasa de necrosis vascular y displasia residual. Siguiente slide. Los factores de fracaso normalmente son la severidad de displasia cuando se inicia el tratamiento, que sería una luxación Tonys 4 o un Graft 4. Y también se ha visto que el sexo masculino aumenta la tasa de fracaso, y también la edad ya mayor de 18 meses normalmente va a fracasar el manejo cerrado o conservador, y ya hay que pensar en una cirugía correctiva con osteotomías. Siguiente slide. Reintervenciones. Normalmente cuando se hace un manejo cerrado hay una reintervención de un 12.4% que requiere otra cirugía, ya sea una reducción abierta y osteotomía, y las reducciones abiertas tienen una tasa de recaída de un 14.2% que ya requieren osteotomía ya para corregir el displasia o luxación residual. Siguiente slide. La tendencia actualmente es entre menor de 1 año se usa la reducción cerrada, mayor de 1 año, menos de 2 años se intenta hacer reducción cerrada o abiertas, y ya mayores de 2 años se indica una reducción abierta y osteotomías conjuntas. Siguiente slide. Y bueno, un algoritmo para llevar a casa ya los niños menores de 6 meses se usa un Pavlik o una férula. Entre 6 meses a 18 meses
está ya indicado pasar a una reducción cerrada con artrografía para ver si se logra la reducción concéntrica, y ya en niños mayores de 18 meses, entre 24 meses, una reducción abierta y osteotomía. Y ya cuando vemos una displasia residual hay que pensar en osteotomías correctivas tanto de pelvis como de fémur. Siguiente slide. Y bueno, para llevar a casa, el diagnóstico y manejo precoz es el clave para el éxito de la displasia de cadera. Nunca se debe dejar una luxación sin reducir, y el seguimiento a largo plazo hasta el madurez esquelética es óptimo. Gracias. Muy bien, gracias, doctor Conway. Ya para terminar, solamente quiero compartirles una breve presentación, un par de casitos que tenemos aquí y a manera de conclusiones del tema. Entonces, solamente para que vean un poquito del tratamiento, cómo se le realiza a estos pacientes. Esta era una femenina de 1 año y 4 meses, cuando se diagnosticó por primera vez con una luxación de la cadera izquierda. Se nota que la cadera izquierda está totalmente afuera del acétabulo en el cuadrante superior externo. Los arcos de Shenton totalmente del lado izquierdo afectados. Cuando medimos el índice acetabular, el lado derecho 30, que sí está levemente displásico, y el lado izquierdo es 50. Esta paciente no se le pudo colocar un arnés de Pavlik porque ya tenía una edad muy avanzada, así que fue llevada al salón de operaciones donde se le hizo una reducción cerrada con tenotomías, artrografía, y la paciente ahí se mantuvo la espica de yeso por 3 meses. De ahí entonces la pasamos a una florera nocturna, y esta es una radiografía de la cadera izquierda, más o menos ya teniendo 2 años de edad, o sea que 6 meses, 7 meses después. Todavía sigue un leve displasia, pero con una cadera estable, y la paciente está deambulando sin problema. Este caso, cortesía del doctor Mosquera, para que observen cómo es la técnica de tratamiento quirúrgico. Un paciente con parálisis cerebral de 5 años, con una cadera derecha luxada, se le hizo una reducción abierta, una reconstrucción con acetabuloplastia de Dega y osteotomía femoral. Esto es para que observen cómo realizamos tanto la cirugía de acortamiento, de rotación y varización de la cadera, además de la osteotomía de Dega, y se le coloca injerto. Tenemos otra imagen. Y ya a manera de concluir, ¿qué podemos mejorar? Importante que tenemos que realizar o tenemos que confeccionar un protocolo de atención a nivel nacional para poder que el tratamiento sea lo más uniforme posible. Importante también ser agentes de cambio en el tratamiento de la displasia. Tanto ortopedas como pediatras debemos no solamente educar a los otros médicos, sino también a la población, de que tiene que estar vigilante de los factores de riesgo, como vimos en el tema. Evitar el vamos a ver qué pasa, dejando correr una patología que sabemos que necesita un tratamiento temprano o que no puede hacer nada ya. Como se dieron cuenta, podemos tratar al paciente en diferentes etapas, pero entre más temprano lo tratamos, mejor. Y para finalizar, el tamizaje universal debe ser clínico. Todos podemos hacerlo, solamente tenemos que entrenarnos adecuadamente para hacer las maniobras, y lo más importante de todo esto es referir a tiempo. No esperar que el paciente evolucione, empiece a caminar, pero entonces empezar el tratamiento, que es mucho más difícil, más costoso y que puede dejar secuelas. Sin más que agregar, quiero agradecerles a todos, em, y que tengan buena noche. Y listo, doctor Mosquera.